¿Quieres transformar tu contorno corporal de forma segura y efectiva? En Lipoláser Levarón, centro especializado en cirugía estética masculina. Con técnicas innovadoras y la precisión del lipoláser, eliminan la ginecomastia y depósitos de tejido graso en abdomen y zonas laterales. Procedimiento ambulatorio rápido y con una recuperación inmediata. Resultados visibles en minutos con la confianza de un equipo especializado en hombres. Lipoláser Levarón, precisión, ciencia y resultados que se notan. Mi invitado me pregunta cómo así hicimos este programa. Y la respuesta que le di es que nosotros no nos basamos en el rating. Por eso que hacemos preguntas un poquito más aburridas y no tan escandalosas. Y muy alegre por el gran invitado que tengo esta tarde. Y le quiero dar un fuerte aplauso al gran Pancho Lombardi. Ha venido de negro, Pancho. Los dos hemos venido de negro. Sí, yo suelo vestirme de negro. No siempre, pero a menudo. Mantiene de repente la ley de Einstein, ¿no? Que todo era negro porque le da flojera pensar qué ponerse. A mí me pasa igual. Yo tengo todo el ropero porque me da flojera escoger. Me estreso. Ajá. Me estreso. Pancho, de Tacna. De Tacna. Tacna, ¿qué te acuerdas de Tacna? Bueno, me acuerdo todo porque voy a menudo. O sea, no... ¿Vas a menudo? Sí, ¿Verdad? sí. Lo máximo. Qué Sí. bueno. Yo voy todos los años, en el mes de febrero, a veces en el mes de enero. Tenía una casa en la playa de Tacna. Tacna tiene una zona de playas que a mí me parece simpática. Y tenía una casita ahí que en un momento determinado la tuve que vender. Pero al mismo señor que le vendí la casa, yo sí la alquilo. Durante 15, 20 días. Esa fue la condición, te la vendo, pero cuando venga acá... En realidad no fue una condición, sino que fue una amabilidad. El señor me dijo, mira, cuando quieras, puedes venir acá a la casa. Qué lindo gesto, qué lindo gesto. ¿Cómo eras de niño, Pancho? Abstraído, un tanto raro, un poco excéntrico. Yeah. ¿Qué es ser raro para ti? Por ejemplo, yo soñaba con que me regalaran unas botas que había visto que eran largas hasta la rodilla. Yeah. Y nunca podía conseguir las botas. Entonces me consiguieron unas que eran de ese tipo de botas de los que trabajan pues en los desagües, qué sé yo, esas que son, ¿no? O Claro. para meterte al... Y entonces andaba en la calle con esas botas, por ejemplo, ¿no? La bota de Hebe. La bota de Hebe. Efectivamente. Todo niño quiere tener botas porque los superhéroes llevan botas. Y los vaqueros. Y los vaqueros también, ¿no? Los superhéroes, hay algo con las botas que pasa, ¿no? Algo fotográfico con las botas. ¿Por qué los superhéroes llevan botas también, no? Y los vaqueros también llevan botas. Napoleón usaba botas. Don José de San Martín era, no sé, se nos grabó la parte, ¿no? Del superhéroe, ¿puede ser también? Y así caminaba yo ahí con mis botas por la calle tan la gente me miraba. ¿Y por qué también un poco excéntrico? Porque era un poco introvertido. Leía, que no era muy común. Yeah. Y sobre todas las cosas, iba casi todos los días al cine. O sea, mi madre prefería que yo estuviera en el Tacna. Estamos hablando de Tacna 1955, 1960. Claro. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Era una ciudad muy tranquila, no había delincuencia. Entonces mi madre sentía más tranquila que yo me vaya al cine, aunque sea pues a la Bermú, que era a las 6 de la tarde, 6:30, Yeah. a que esté en la calle jugando, ¿no? Algo Al como- comienzo me llevaba la chica de la que trabajaba en la casa, Claro. me dejaba en la puerta y me iba a recoger. Solito el cine, tío. Sí, y a partir de los 9 años yo iba solo, ya sin que nadie me llevara. ¿Quedaba cerca el cine de tu casa? Estaba cerca, bueno, yo he vivido en varias casas en Tacna, pero es una ciudad pequeña, todos los cines eran cerca. ¿Y el cine cómo se llamaba? El cine Colón era el cine preferido, había el cine municipal que daban películas mexicanas, eran 2 cines y cambiaban de película cada 2 días
cada 3 días, entonces había siempre películas para ver, ¿no? ¿Qué películas tú veías que se te quedaron, fueron parte de tu juventud, de tu niñez, que fueron tus amigos? Películas que fueron tus amigos, ¿no? Mira, te comento. Uno de las pérdidas más importantes del paso de los años, por lo menos en mi caso, es la pérdida de memoria. Entonces yo no me acuerdo, o sea, me acuerdo cosas vagamente, pero no me acuerdo cosas específicas y menos nombres. Pero es bueno perder la memoria, porque te olvidas de cosas malas también. No, yo diría que si yo pudiera recuperar algo, que me dijeran, a ver, pido un deseo, yo diría mi memoria. Tu memoria. Sobre todo por las palabras. Por las palabras. Porque antes yo tenía muchísima facilidad para escribir, por ejemplo, Ya. y podía estar escribiendo y tenía, para lo que quisiera decir, tenía 5 o 6 posibilidades. Ahora tengo 1 o 2. Entiendo, claro. Y cuando estoy hablando y quiero comentarte algo, por ahí no me viene la palabra que yo quiero decir. Y claro, como tengo recursos, uso otra. Usas otras. Pero no la que yo quiero. Claro. Ese nivel de pérdida de memoria es algo que a mí me afecta mucho, sobre todo para la escritura, porque yo escribía. O sea, originalmente yo no iba a ser cineasta, originalmente iba a ser escritor. Iba al cine desde niño, me encantaba el cine, pero en el Perú no había cine. Ni había posibilidades de ser director de cine, pero eso era una cosa... ¿Tuviste amigos en el colegio? ¿Eras un chico que le hicieron bullying en el colegio? Porque al ser diferente, obviamente en el colegio siempre lo arrinconan al diferente o lo señalan al diferente, al callado, ¿no? Yo recién tuve un poco de bullying, pues tampoco no mucho, cuando entré a la secundaria. Porque en Tacna, en esa época, la única forma de estudiar secundaria era en la gran unidad escolar Francisco Bolognesi de Tacna. O sea, no habían colegios privados de secundaria. Correcto. Todos eran colegios primarios. En el colegio primario nunca tuve problemas, tenía amigos. Mi único enemigo era el profesor Castillo. El profesor Castillo me no sé si te acuerdas, ¿eh? A mí, no, me acuerdo de cosas sueltas, ¿no? Pero de nombres. El profesor Castillo tenía 2 puntos, era yo y mi primo Guido Lombardi. Primo Guido Lombardi. Somos primos hermanos. Lo máximo, buenísima gente. Entonces, siempre tenía, yo creo que era un tema de discriminación racial, ¿no? Él era prieto. Bien prieto. Y nos tenía siempre ojeriza, ¿no? Pero después con los demás no. Pero cuando estuve en la unidad escolar, ahí sí la cosa fue un poco más complicada, porque la unidad escolar, en esos años, juntaba al hijo del verdulero del mercado, el hijo del carnicero, el millonario de Tacna, el clase media, y estamos todos juntos. Ya, claro. Porque era el único sitio donde se podía estudiar. Otro lado, claro. Justo cuando yo me vengo a Lima, en el año 3º y medio. Justo cuando yo me vengo a Lima, se inaugura el colegio Champañá en Tacna, que era el colegio secundario privado de los curas jesuitas, ¿no? Pero no lo agarré yo. ¿Y estabas en Lima tú? Me vine a estudiar a Lima, sí, a los 14 años. Yo de niño era un niño callado. Pero esos niños callados, ¿qué hacemos? Observamos demasiado. Observamos. Yo observaba todo. ¿No te ha pasado a ti que de repente tú eras una cámara humana que observabas de tu esquina todas las imágenes sin pensar que algún día ibas a hacer el cine, pues, ¿no? O sea, obviamente el que escribe también escribe porque se hace mucha imaginación y también graba mucho lo que ha visto. De niñez tú grababas tu colegio, tus amigos, tu barrio, por lo que eras callado. No recuerdo esa sensación. No recuerdo esa sensación de haber sido, no. Yo era muy distraído. Muy distraído, sí, volado, estaba pensando así. En otro lado te ibas. En otro lado, exactamente. Tú querías ser escritor, me contaste. Yo pensé que iba a ser escritor porque como escribía, y a los 13, 14 años empecé a hacer cuentos, escribía. Y mi padre era muy lector, entonces sí me daba libros. ¿Tu papá Francisco? Francisco. ¿Casado con Chabela, tu mamá? Con Chabela, efectivamente. Entonces en mi casa era una casa donde se leía. Bien. Y bueno, yo estaba siempre con... Hasta que de pronto llegó, cuando yo tenía 15, 16 años, llegó a mis manos La ciudad y los perros de Vargas Llosa. Y esa novela me cambió la visión de la literatura. Fue el antes y el después, esa novela. Antes y después. O sea, de pronto, esas novelas que a veces me costaba un poco leer, que me daba mi padre, de unos mundos raros, desconocidos, muy lejanos, ¿no?
de pronto yo tenía un libro en el cual se hablaba de calles por las cuales yo caminaba, los problemas eran de los chicos que estaban en el colegio, yo era un estudiante, o sea, era como entrar, como que la literatura formaba realmente parte de mi vida del día a día. Claro. Entonces fue una bomba. A partir de ese momento empecé a escribir más. Cuando yo terminé el colegio, entré directamente mi padre se vino de Tacna a Lima, tuvimos unos problemas económicos él, y se vino a Lima a trabajar en el diario Correo. Corrido, claro, diario Correo. De Luis Banquero Rossi. Luis Banquero Rossi es tagneño. Claro, tagneño él. Muy amigo de mi padre. Entonces, cuando mi padre tuvo estas dificultades económicas, teníamos una farmacia y tuvo problemas en la farmacia y quebró, Lucho Banquero se enteró de esta situación. Vente para acá. Y le dijo, vente para acá. En la farmacia en Tacna, en las noches solitarias tacneñas de esos años, cuando había farmacia de turno, a partir de las 9 de la noche, llegaban a la farmacia de mi padre muchachos, amigos, qué sé yo, y hacían tertulias. Okay. Y a mi padre le decían el profe, porque era una persona muy culta. Yeah. Y conversaban y dialogaban. Uno de los que asistía era Lucho Banquero. Banquero Rossi. Qué increíble. Pero cuando nos vinimos a Lima, Banquero Rossi le dio trabajo en el diario Correo, y yo entré prácticamente al poco tiempo a trabajar en el diario Correo, también escribiendo, porque yo escribía. Claro. Escribía, bueno, en el dominical del diario. Te dieron tu chamba, como dicen. Mi chamba, tu sí. cachuelo. Y estudiaba, ¿no? Hasta que un día dije, bueno, yo quiero hacer cine. Me llegó una oportunidad de estudiar cine en Argentina, a una escuela de cine en Argentina. Claro. Pasó por acá, por Lima, un director de fotografía que vino a hacer una película con Kiko Ledgar. Kiko Ledgar, claro, Sí. yo me acuerdo. Y entonces vino este hombre de Argentina y me enteré que él era parte de una escuela de cine y me acerqué y le pregunté, ¿cómo es? ¿Se puede ir desde el Perú? Y me dijo, claro, sería ideal, nosotros recibimos extranjeros. Y convencí a mis padres y me fui a hacer estudios para ser director de cine. Y mi papá me dijo, estás loco, pero si quieres hacer la experiencia, para adelante. Y ¿Tu papá qué quería que tú fueras? ¿Escritor también? Yo creo que en el fondo él quería que fuera médico. Porque él había sido médico. Era farmacéutico y médico también. Él había sido médico hasta, él estudió 6 años en medicina. Ah, mire. Y a los 6 años se metió, él estudiaba en Santiago de Chile. Tacna, Arica, Chile, había una cercanía, ¿no? Entonces estudió en Santiago de Chile, pero mi padre era una persona muy preocupada por los temas sociales, entonces se metió en problemas y en una manifestación de estudiantes le metieron una bala y estuvo durante un tiempo internado y cuando salió lo botaron de la universidad por meterse en problemas extremistas, qué sé yo. Se vino a Tacna y ya se quedó en Tacna, pero no pudo terminar. Entonces yo creo que nunca me lo dijo así con insistencia, pero sí él quería que fuera médico. Quería que fuera médico. ¿Qué es lo que tú escuchabas cuando amigos tuyos a sus padres les decían como tú, de repente quiero ser, ¿no?, director de cine? ¿Le decían lo mismo? Sí, Eso claro. no da plata. Pero totalmente, absolutamente. ¿Qué pasaba en el Perú cuando tú querías ser, de verdad, valientemente, un director de cine? Las únicas cámaras que grababan eran cámaras familiares de 8 milímetros? ¿Eso es lo único que existía en el Perú? Puede ser. ¿O películas auspiciadas por el gobierno? ¿Qué había en esa época? ¿Años 60, 50? No, en esa época lo que había era, estamos hablando del año, yo regreso a Argentina en el año 68, a fines del año 68. 68. Un año muy importante porque el 68 es París, es en fin, todo lo que fue el movimiento del año 68, ¿no? Yo llego porque cierran la escuela de cine. El gobierno de Onganía, en Argentina, la dictadura. Es una dictadura, y cierran la escuela porque la escuela era un sitio movido, ¿no? Claro. Entonces me vine acá al Perú y con la idea de poder hacer cine. ¿Qué había? Había Armando Robles Godoy. Había empezado Armando Robles Godoy. Claro, yo me acuerdo de él. Y Armando hacía sus películas cada cierta cantidad de años, cada 4 años, cada 3 años, cada 5 años. Él hizo pocas películas, pero en fin, era lo que había. Y luego habían películas como la que te comentaba, ¿no? Películas de Kiko Ledgar, películas de Tulio Loza, o sea, películas tipo comerciales, ¿no? De figuras de la televisión. ¿Qué milímetros eran? ¿8 milímetros? 16. No, películas de 35 milímetros. Ya habían 35. Soy un ignorante en ese arte, por eso te pregunto para aprender.
No, ya en esa época había películas que se daban en los cines. Wow. Claro, en los cines es 35 milímetros. Así es. Claro, casero es 8 milímetros. Era 35 milímetros, ahora ya no existe Ahora ya no eso. existe eso, ahora es digital. Ahora es DSP. Vamos a ver, para que la gente conozca, porque la gente quiere saber, o ese niño que quiere ser director de cine también, que está pues, en un pueblo joven, sentado, en una cajita, quiere saber. Antiguamente era 8 milímetros era el formato casero, que Así todas las es. familias tenían, lo que ahora viene a ser tu celular, era 8 milímetros sin audio, ¿correcto? Sí. Y que la pasaban en la salita que sonaba. Así es. Después venía 16 milímetros. Así es. 16 milímetros, ¿para qué se usaba? ¿Qué formato era? 16 milímetros también se usaba para la televisión y se usaba también porque tú podías filmar una película en 16 milímetros y en un laboratorio en el extranjero la ampliaban y se pasaba a 35 para que pudiera pasarse en los cines. En los cines, ya. Año 1968, yo tenía mis latitas de película. ¿Dónde las revelaba? ¿En la esquina? No. Si eran de 8 milímetros, me parece que en la Kodak. En la casa Kodak. Creo que sí. 16. También. En Lima se revelaba 16 milímetros. Yo, dentro de mi memoria, 35, ahí no. No, 35 no. La primera película que se revela de 35 minutos en blanco y negro, sí. En blanco y negro, sí. Ya. La primera película que se revela en color en el Perú es un documental que yo hago que se llama Ritual de Flores, que es una película sobre la Semana Santa de Tarma. Ya. Un documental que me encargaron hacer. Ya. Y había un laboratorio que se abrió, en la Comandante Finar, me acuerdo, de un tipo que pensaba que podía haber una industria cinematográfica y compró equipos y todo y revelamos ahí la película. Durante un tiempo funcionó, luego quebró, ¿no? Porque en realidad los costos que él te ofrecía Muy altos. eran altos porque había un poco, ¿no? Era caro, pues. Pero bueno, ahí viene el 35 milímetros. Después del 35 milímetros, donde ya se empiezan a hacer las películas en 35, viene la gran revolución digital. Correcto. Y entonces empiezas ya, y es otro formato, ¿no? Actualmente lo grabas en material magnético y es otro tipo de grabación, ¿no? ¿Con cuál te quedas? ¿El grano? Mira, lo mejor de lo mejor es el 35 milímetros. A mí me encanta. O sea, no la calidad, la textura, ¿no? Que la tiene. textura del esto es diferente, es diferente. Es diferente, sí, yo siempre he dicho, igual que en la música, ¿no? El digital se escucha increíble, pero cuando yo agarro a mi sobrino, por decir, y lo senté una vez y le dije, mira, vas a escuchar análogo, un long play, aguja. Y apenas lo escuchó, era como que se le abrió una ventana y me dijo, tío Patricio, estoy escuchando instrumentos que no escuchaba en digital. Y yo le dije, en una palabra, ¿cómo tú puedes describirme lo que escuchas? A diferencia de digital, acá siento profundidad, el instrumento lo escucho lejos, el otro lo escucho cerca. Yo creo que algo parecido debe pasar con la celuloide, ¿no? Del cine, de 35, ¿no? Que no se ve plano. Sí, lo que pasa es que el digital siempre tiene una exagerada nitidez. Entonces parece un poco plástica la imagen. Plástica la imagen. ¿No? Hay formas de trabajar después en laboratorio, porque lo que te permite el digital, y eso sí es una ventaja muy grande, es que puedes hacer muchos procesos. Sí. O sea, puedes hacer demasiadas cosas, puedes modificar demasiadas cosas de lo que has grabado. Claro, por ejemplo, para editar, la diferencia es abismal, ¿no? Antes tú, con tu película 35, tú editabas, ibas cortando con una tijerita, ¿no? Claro, ibas pegando, ibas cortando y el sonido iba por otro lado, tenía que empatar el sonido junto con la imagen. Entonces, editar una película te demoraba meses de la cosa mecánica, ¿no? En cambio, ahora pues todo lo hace la computadora. Claro. Solamente tú le marcas qué es lo que quieres. ¿No te gustó? Te equivocaste. Ya no te gusta la escena así, sino así. Antes, antiguamente, a desarmar todo lo que habías hecho. A colgar otra vez todos los rollitos. Y volver a pegar para probar otra cosa. Ahora no, pues. Ahora, programa, no te gustó, programas otra cosa. Es mucho más rápido. O sea, tú puedes editar una película hoy en muy pocos días si tienes muy clara tu película, ¿no? Ahora ya decir, que normalmente uno espera un poco que la película descanse, ¿no? Te tomas unos días para ver si realmente está bien o no, pero si tú quisieras hacerlo muy rápido, lo puedes hacer rapidísimo. Mi papá Hernando Suárez Vértiz puso una academia de fotografía con Andrés Longhi, justo en Angamos
con Elías Aguirre, se llamaba La Araña. ¿Se llamaba? La Araña. Y abajo era en los laboratorios. Entonces mi padre, me acuerdo que me dio una cámara, una Canon, y me dijo, todo eso te voy a enseñar a tomar fotos. Yo tomé las fotos y yo le dije, ya. Me dijo, no acaba acá, ahora te voy a enseñar a revelar. Obviamente no es como el cine, pero es casi parecido. Entonces había un cuarto oscuro con un foco rojo, me acuerdo, donde estaba pues el fixer, el revelador, los líquidos, ¿no? Y estaba al final, obviamente, el proyector para poder quemar la foto en el papel. El negativo, ¿no? Uh-huh. Que es, ¿Cómo se llama? Ampliadora. El ampliadora para poder... Y yo manejaba muy bien todo eso. O sea, llegué a hacerlo porque obviamente era niño, mi disco duro estaba nuevo. Entonces aprendía muy rápido. Pero lo que más me encantaba es que yo invitaba a chicas a enseñarles a revelar. Porque había un foco rojo. Ya después te cuento qué pasaba. Pero era muy divertido, era muy divertido. Todavía me acuerdo del olor al revelador. Pero es verdad, eso se extraña. A pesar que es un proceso lento y tedioso, es el arte también del cine, también la revelar y todo, cómo proyectas. Debe ser muy divertido, igual que en análogo, ¿no? Se ha perdido muchas cosas que antes nos parecía trabajosas, pero ahora las extrañamos, ¿no? Porque ahora es muy fácil. Y antes había mucho tiempo entre un paso al otro, pero en ese tiempo es donde salían las ideas nuevas, pues. Así es. La creatividad, ¿no? Y la creatividad viene después de esta pausa comercial, ya regresamos ahorita. ¡Bravo! Bienvenidos a La Cosa Nostra, un lugar creado para quienes saben disfrutar. Aquí encontrarán un ambiente exclusivo con música en vivo, vinos y licores de primera calidad, tapas españolas, pizzas irresistibles y la mejor compañía. La Cosa Nostra, el lugar donde el buen gusto se encuentra con los mejores momentos. Los esperamos en Avenida Conquistadores 333 San Isidro. Y recuerden, los martes y los miércoles yo los atenderé personalmente. ¿Sabías que hay alguien que puede decirte qué vino elegir sin siquiera probarlo? No soy un mago, pero casi. Soy José Bracamontes, sommelier en Subiné, el club del sommelier. El encargado de hacer de que cada copa de vino sea una experiencia. No solo pruebo vino, lo estudio, lo analizo y lo armonizo perfectamente con la comida para potenciar sus sabores. El vino no es solo una bebida, es una historia en cada copa. Y mi trabajo es ayudarte a encontrar la tuya. ¿Quieres saber más? Quédate por aquí, porque apenas estamos descorchando este mundo. ¿Quieres transformar tu contorno corporal de forma segura y efectiva? En Lipoláser Levarón, centro especializado en cirugía estética masculina. Con técnicas innovadoras y la precisión del lipoláser, eliminan la ginecomastia y depósitos de tejido graso en abdomen y zonas laterales. Procedimiento ambulatorio rápido y con una recuperación inmediata. Resultados visibles en minutos con la confianza de un equipo especializado en hombres. Lipoláser Levarón, precisión, ciencia y resultados que se notan. Pancho, tu primera película, la cual te sientes orgulloso, porque siempre la primera vez es la parte que uno más se acuerda, ¿no? Esa película que la hiciste de repente, no te digo con trabajos manuales, pero que reuniste. ¿Te acuerdas de esa película? Ah, sí, claro. Bueno, Muerte del Amanecer, sí. Yo hice unos cortos antes, hice unos cortometrajes, pero nunca había hecho cortometrajes de ficción, sino eran documentales. Entonces, los que te ponían en el cine antes de comenzar la película, ya, cortitos. Cuando llegó la oportunidad de hacer la primera película, yo tuve mucha suerte, una persona muy afortunada para eso, porque debutar a hacer películas a los 29 años en Perú, que no había industria, y yo dirigir directamente, sin haber pasado por todos los procesos. Bueno, había sido director de fotografía,
pero sin haber, no sé, muy joven. Entonces, cuando empezamos a hacer la película Muerte al Amanecer, la hicimos con una coproducción con Venezuela. Y no había muchos técnicos en el Perú de cine, entonces vino mucha gente de afuera que puso el coproductor venezolano. Entre ellos el director de fotografía, que era un viejo puertorriqueño que trabajaba en publicidad en Venezuela. Recuerdo mucho la primera película, porque fue una película que se filmó en primer lugar en pleno toque de queda, y toda la película era nocturna, Muerte al Amanecer. ¿Cómo hicieron? Toda la película nocturna, porque la película contaba la noche previa al fusilamiento del monstruo Armendáriz. Esa era la historia. Una película escrita por Guillermo Sonda, que es el guión. Fue una experiencia increíble, ¿no? Porque para mí, o sea, el primer día se filmaba en el Callao, donde es el embarque del Callao, y se suponía que íbamos a filmar cuando todos los invitados a la ejecución que iba a ser en el frontón se embarcaban y se iban al frontón a las 8 o 9 de la noche, porque al amanecer era el fusilamiento. Ese es el esquema de la película. Entonces la primera noche era la filmación de toda la gente que llegaba y subía, era una escena enorme, o sea, cantidad de focos, luces, porque era muy grande el espacio, había que iluminar una cosa muy grande. Y de repente, cuando íbamos a empezar la filmación, yo miro todo ese aparato gigantesco de gente, asistentes, actores, porque hay un montón de actores, los 3 botecitos que iban a llevar, toda esa cosa gigantesca, y un montón de gente que se había juntado para mirar. Claro, tú ves 30 focos enormes prendidos y que todo el Callao se vino a mirar eso, ¿no? Claro, toda la ciudad sale a dar vueltas también los y yo miro eso, estaba en un momento que me fui para mirar un poco de lejos, miro eso y digo, wow, y todo eso depende de lo que yo vaya a hacer. Claro. Qué miedo, ¿no? O sea, y qué poder además. Sí, es... O sea, mientras yo no dijera acción, nadie se movía. Mientras yo no decía tal cosa, o sea, yo me sentí en ese momento, digo... Qué rico se siente, ¿no? El ego. Yo tenía miedo más que... ¿Tenías miedo? Me entró un poco de pánico y dije, bueno, vámonos. En ese momento... y eso duró horas y horas y horas, porque como había muchas luces y era muy complicado todo, se repetían mucho las escenas. Fue una primera noche un poco traumática. Me acuerdo que había uno de mis productores, muy amigo, además mío, lo habían sentado en un muro alto, sosteniendo un foco. Y era tan largo esto, que en un momento yo lo miro y él estaba así, quedándose dormido. Con el foco así que se caía al agua, al mar. Qué bravo. O sea, todo ese tipo de cosas que pasan en experiencias que son experiencias pues nuevas, ¿no? No, el cine es alucinante porque tú ves una producción salvajemente grande con tu amigo que casi se cae al agua, con otro que con todo el pueblo, y de repente es una escena de 1 minuto. Sí. Sí, no dura nada. Es el comienzo de la película. Y de ahí mover toda la tropa para otra escena de medio minuto. Así es. Cuando tú comenzaste en el cine, porque en el cine no es, y quiero explicar, no es como que tú ves en la pantalla lo que vas a grabar y ahí aparece. Habías que calcular, ¿no? Había que calcular el lente, la distancia del metraje para que salga nítido al ojo. No había una forma de chequearlo visualmente como una cámara Nikon o Canon. Lo que más desarrollaste desde el comienzo hasta el día de hoy, puede ser que ahora para ti tú ya sabes calcular entre lo que tú quieres y lo que va a aparecer en la pantalla, o cuando tú comenzaste pasaba que a veces fallabas y decías, no parece lo que yo quería en la imaginación. Porque uno puede estar grabando y dice, yo quiero que quede así. Y cuando revelan el rollo, ves y dices, por ahí estábamos, casi cerca de eso. O de repente parece mejor de lo que querías. ¿Te ha pasado? En realidad lo que más sientes, más que el específico de tu... Ahora no, porque ahora tú lo estás mirando, ¿no? Pero lo que más sientes es cuando empiezas a editar y ves si la escena es lo que tú te imaginabas, si fluye como tú querías, ¿no? Si los actores están como tú pensaste que recordabas. Tú piensas que en esa época nosotros rodábamos la película y mandábamos los rollos a revelar a Argentina, a Estados Unidos, ¿no? Entonces tú no sabías qué cosa había salido. ¿Hasta de acá 1 año? No. ¿Cuánto era el promedio de grabar hasta que estaba revelado el rollo? Tú enviabas, por ejemplo, filmamos toda esta semana y todo el paquete de la semana se iba a Argentina. Vamos a una Argentina. Perfecto. Entonces tú seguías filmando la segunda semana sin haber visto nada de la primera y te llegaba pues a los 10 días la primera semana. La primera entrega. Después mandabas la segunda y así. Entonces
podía ocurrirte lo que ocurrió en Bajo la piel, que es una de mis películas, digamos, favoritas. En Bajo la piel filmamos, y eso se hacía en España. O sea, filmamos en Pacasmayo, que era la filmación, y eso iba a España porque era una coproducción con España. Y de repente yo veía, cuando yo preguntaba, llegó el material que hemos filmado la semana pasada, y siempre me dan noticias así ambiguas, ¿no? Claro. No me decían claramente qué pasaba. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? No puedo ver nada, ya hemos filmado. Sí, no, iba a llegar hoy, pero la aduana, que no sé qué. Y de repente viene un día y me dice, ¿sabes qué? Ha habido un accidente. ¿Qué accidente? Que la persona, el asistente de cámara que tiene que guardar el rollo, horrible, ha vuelto a poner el mismo rollo, se ha confundido, y en vez de guardar el nuevo rollo, poner el nuevo rollo en la cámara, puso el rollo antiguo, con lo cual se ha filmado encima del otro. Encima del otro. Claro. Todas las escenas que se habían filmado. Doble imagen, claro. Doble imagen, no sirve para nada, hay que volver a hacer. Era una escena en la cual aparecía Diego Berti, que aparecía, había intentado violar a una chica, y venía el padre de la chica, en la película, no sé si la has visto, a caballo, a perseguirlo. O sea, una escena que no era fácil de hacer, porque además el que hacía del padre de la chica era un actor arequipeño que había venido para hacer escena y ya sabía rezar Arequipa. Correcto. O sea, todo un enredo, ese tipo de cosas podían pasar. A diferencia de hoy, que tú haces la escena y le dices a la cámara, a ver, pásame la escena, y la ves ahí exactamente como es. No, vamos a hacer otra, no me gusta. O, otra diferencia importante, la película era muy cara, el material de la película, el material virgen. Claro. Entonces tú rodabas mucho, repitiendo una vez, 2 veces, 3 veces, ya, basta, porque si no, no nos va a alcanzar la película. Ahora yo prendo la cámara, hago la escena y voy hablando con el actor, termina la escena y le digo, mira, vamos a hacerlo otra vez, y la cámara sigue filmando. Lo va dirigiendo. Claro, porque es cinta, digital, que no cuesta nada. Disco duro. Entonces sigamos, ya, seguimos, sí, está todo listo, todo está avanzando, ya, ok, sigues. Antes era pues mucho más dramático, porque tenías que, mira, La ciudad de los perros, una película clásica, la última escena en la película, una escena muy importante porque ahí se define todo, es un diálogo entre el teniente Gamboa, que hacía Gustavo Bueno, Juan Manuel Ochoa, que hacía el Jaguar, y Pablo Serra, que hacía el poeta, ¿no? Esos 3 eran la clave de la película. Y el poeta, el Jaguar, decide hablar con el teniente Gamboa y decirle, yo soy el asesino, yo maté al esclavo. Y el otro no le cree, y hablan ahí. Bueno, esa escena, solamente yo tenía un rollo para hacer toda la escena. Un rollo, el último, no nos quedaba más. La última latita que le quedaba. Así es. Entonces la escena es toda una a una. Digamos, el rostro del Jaguar, el rostro de Gamboa, y para la tercera toma no teníamos. Entonces hicimos un conjunto de los 3 para 1 sola sin repetición. O sea, así trabajábamos. Y habían presupuestos muy pequeños. Yo te cuento una anécdota rápido. Cuando yo voy a hablar con Vargas Llosa para pedirle que yo quería hacer la película, que era una novela que había sido tan importante para mí, tan influyente en mi vida, etcétera, y me encantaría hacer la película, Vargas Llosa me dice, esa película, esa novela mía, yo quiero que sea en el Perú, porque es una novela que tiene que ver mucho con lo que es el país, las clases sociales, la diversidad, la pluralidad, etcétera. Entonces toda mi experiencia y de mirar el Perú como era, está ahí en esa novela. Te tienes que hacerse en el Perú, o sea que me parece perfecto que tú la hagas. Él había visto mi primera película, Maruja en el infierno, no mi primera, la primera que tuvo más reconocimiento. Maruja, sí me acuerdo, claro. Entonces, con Elena Romero. Exacto, entonces él me dijo, ya, vamos a hacer la cosa. Anda, habla con Carmen Balcer, que es la representante de él, la editora en España, y me tomé un avión, me fui a Barcelona, y le cuento a Carmen Balcer, se habló con Mario, vamos a hacer la película. Entonces me dijo que vengo a hablar con usted de los derechos. Mira, me dijo, vamos a hacer un precio especial, porque la película se hace en Perú, seguro tienen un presupuesto un poco limitado, $200,000 los derechos. Y le digo, $200,000 es el presupuesto de la película. Lo que cuesta, claro, es lo que cuesta. Toda la película. Si yo te pago $200,000, no puedo hacer la película. No puede ser. Me regresé a Lima y Mario, muy generoso, hizo una serie de concesiones, habló con ella, conversó conmigo, y al final entró como una especie de socio de la película. O sea, y le permitieron ya los derechos. Y me permitió hacer la película. Una película que costaba $200,000, o sea, un pequeño presupuesto. Claro. De los cuales se fueron como 40,000, que es más o menos en lo que se quedó para la novela. O sea, tuvimos un presupuesto muy reducido. Claro. Así se hacía cine en el Perú. Pero en esa época, tú podías pensar que tu película podía tener un público amplio.
Porque el público antes iba a ver cine peruano, no comedias de entretenimiento, iba a ver películas que pudieran ser películas importantes. Se iba al cine. 1 millón de espectadores, 800.000 espectadores. Se iba al cine y 700.000. yo me acuerdo que no iba al cine cuando había una película bonita, no. Se iba al cine porque era parte del arte semanal, así como irse a tomar un helado, obviamente hay distancia, ¿no? Irte a caminar por el Olivar, era irte al cine Alcázar todos los domingos a ver una película y no te ponías a ver cuál era. Ibas a ver, claro. Y en cada rincón de Madrid con el motociclista que se va a los rollos y todo. Así es. Entonces iba a ver cine por cultura general. Además, piensa tú que en esa época, los años 70, 80, en Lima había el cine Villou, que pasaba cine ruso, el cine de París, que pasaba cine inglés, francés, el cine, ¿cómo se llama? El que había hay uno en el Girón de la Unión, el cine Biarritz, el cine Biarritz, que lo cerraron después. Biarritz. Una cantidad de cines Montón. que te daban películas de todo el mundo. Hoy, ¿qué ves? No hay. Solamente películas americanas. Básicamente Hollywood. Y no se ve, lamentablemente, como digo, ¿no? O sea, ha pasado igual que en la música, Pancho. Mientras más fácil se hace, mientras más fácil por lo digital es grabar música, también por lo digital cualquiera puede hacer cine. Entonces, lamentablemente, por eso cualquiera que hace cine y cualquiera que hace música, ahora encontrar buen cine es una aguja en un pajar, lamentablemente. Mi hermano me decía, en YouTube ahorita hay más músicos que público. Porque hay 3.800 personas que pueden hacer música, pero estamos hablando, música buena es diferente ya, es diferente. Buen cine no es fácil, ahora cualquiera hace cine, me dejo entender, se compra una laptop, le mete los efectos y puede haber también talentos, ¿por qué no? No puede haber talentos, pero Sí. antes se me iban en mula y en burro, se iban a la cordillera de los Andes a grabar ustedes. Y se iban con unos trípodes que pesaban, marca Atlas, que pesaban una mole y cargaban. Y yo me imagino, yo creo que la mejor película de verdad, la mejor película que has hecho tú, todavía no la has grabado. Es cómo hacías película tú en estas épocas. Si agarramos un camarógrafo y lo hacemos grabar a todo tu grupo de producción, caminando por todo el Perú, con las cámaras, con los lentes, esa es una gran película, porque era una aventura hacer película en esa época en el Perú. Era un poco una aventura. Después se volvió más profesional porque con La Ciudad y los Perros, La Ciudad y los Perros fue una película que ganó el Festival de San Sebastián, que es el festival más importante, digamos, de habla española, y la compraron en España. Entonces eso me permitió a mí que los productores españoles se interesaran en mis películas y me empezaron a coproducir. Ya coproducir, claro. Entonces ya viene la coproducción, La Ciudad y los Perros, se hace después Caídos del Cielo, coproducción con España, La Boca del Lobo, coproducción con España, Bajo la Piel, coproducción con España. O sea, vienen una serie de coproducciones con la televisión española y productores españoles. Y eso profesionaliza mucho todo, porque la gente va aprendiendo, la gente que está de asistente y todos vamos aprendiendo. Claro. Inclusive una película como Pantaleón y las Visitadoras, no se lo digas a nadie que tiene música de Pedro, Claro, también. varias canciones. Claro. Es una película también con producción española, con Andrés Vicente Gómez, que es uno de los grandes productores en España. Tinta Roja también. ¿Te condiciona mucho trabajar con otra productora? Por decirte cosas que tú quieres hacer, te dicen no puedes hacerla, o de repente cosas que ellos quieren hacer, a ti tú no deseas hacerla. ¿Cómo se llega a un punto medio? Porque hay que estar de acuerdo o no estar de acuerdo también, ¿no? Sí. Yo he tenido mucha suerte en eso porque no he aceptado proyectos que no me gustaran. O sea, a mí me llamó un día un productor argentino que tenía una sociedad con un americano para hacer una película sobre la embajada de Japón, ¿no? El secuestro de la gente de la embajada de Japón. Y me dijo, mira, tenemos este guión, queremos que tú lo dirijas. Y entonces me mostraron el guión, y el guión era la historia de amor, había una historia de amor entre uno de los secuestrados, el ministro, no sé qué, con una de las terroristas. Una cosa que me parecía totalmente, no había ocurrido, una situación tan importante históricamente, llevarla a eso. Al romanticismo, no era. No voy a hacer eso. Y me dijeron, el presupuesto es $100.000 para el director. No voy a hacer Es eso. plata, pues. Es plata. O sea, nunca he hecho una película que no haya empezado como una iniciativa mía, excepto 2 películas, de las cuales no estoy arrepentido para nada, pero que no han empezado como una iniciativa mía, que son No se lo digas a nadie y Pantaleón y las Visitadoras. Esas 2 películas que son mis 2 grandes éxitos de taquilla,
Porque las películas anteriores, La ciudad de los perros, creo que fueron un éxito de taquilla, yo no vi un centavo, porque no eran mías las películas, y porque además era la época de Alan García, donde tú pagabas el boleto a 10 soles, y cuando te pagaba el cine un mes después, te daba 50 centavos. No era nada. Era así, era una cosa espantosa. O sea, horroroso. ¿no? Bueno, no me acuerdo. Pero ya posteriormente con estas dos películas que te digo, por ejemplo, para No se lo digas a nadie, me llama un día por teléfono Jaime Bailey y me dice: Pancho, me han estado entregando, yo le he vendido los derechos de la novela a un español que se llama Andrés Vicente Gómez. Digo, caramba, es uno de los grandes. Claro. Sí, bueno, él me compró. Pero me ha mandado una serie de adaptaciones que no me gustan. Entonces le he sugerido tu nombre para que tú hagas una adaptación de la novela. Le he dicho que tú eres el mejor director acá en Perú y que además tú vas a entender porque quieren hacer la película en España y en España no se entiende porque la temática homosexual en España no tiene nada que ver con la sociedad peruana, efectivamente, nada que ver. Nada que ver, imagínate los años en que se hizo esa película, años 90 y tantos, en Perú había pues o sea, una situación bien diferente, ¿no? que está pues en la película. Entonces me fui a España, hablé con Andrés Vicente Gómez y me dijo: mira, yo tengo un mes y se vencen los derechos. Yo quiero en un mes tú me hagas una propuesta porque si no voy a perder los derechos de la novela. Claro. Entonces ahí sí, digamos, me llamaron para hacer una película, ¿no? Yo leí el libro, me gustaba el libro, pero no lo encontraba tan fácil de adaptar, pero lo hicimos. Ese fue No se lo digas a nadie. Claro. Puse unas condiciones, ¿no? Las condiciones fueron: toda la taquilla de Perú es para mi empresa productora, y toda la taquilla del resto del mundo para ustedes. Claro, y nosotros ponemos todos los gastos locales, oficina, todo eso. Claro. Y la película fue un éxito, y por eso te digo que es una película que yo pude ganar dinero con ella. Claro. Y Pantaleón y las Visitadoras me llamó Curiosidad Padre. Claro. Curiosidad Padre, que tenía en esa época la gran época de América Televisión. Claro. Y me dijo: tengo que comprar los derechos de la novela Pantaleón y las Visitadoras, quiero hacer una serie de televisión. Iba a ser una serie. Y le dije: no, mira, yo una serie de televisión, no. Primero que me parece una novela muy difícil de adaptar. Ya Vargas Llosa había hecho una versión de Pantaleón y las Visitadoras y había sido mala. Había sido una película muy floja, un desastre. Porque era como una especie se había convertido en una especie de risas y salsa. Claro. Eran unos chistes, o sea, no había encontrado el tono, porque la novela es muy buena, pero cuenta una historia que si no le agarras el punto, puede parecer pues una tontería. No reflejaba el libro. Entonces, claro, entonces de tanto me insistía, yo no quería hacer eso, le convencí de hacer una película, y una película que pudiera tener más escenas como para que pudieran pasar a 4 capítulos, pero que se estrenara primero en cine. Claro. Y aceptó, y entonces ahí hice esa película. Esas son las únicas 2 que me han llamado, pero todas las demás películas, por eso que no he tenido ese problema que tú me dices, si me han cortado algo o he tenido dificultad. No, porque eran proyectos míos que yo le presentaba a un productor y decía: voy a hacer esto. ¿Te gusta? Ok, claro. Lo hacemos para adelante. ¿Cuál es la película? Yo sé que es como elegir entre cuál es el hijo que más quieres, que es muy difícil. A mí me preguntan: claro, ¿cuál es la canción que más quieres tuya? No sé, son como mis hijos. De tus películas, ¿cuál es la película que es más tuya? Más tuya, que de repente no llegó a ser taquillera, pero es más tuya. Donde es la firma tuya está ahí, ¿no? Tu favorita. Mira, eso depende de los años. O la línea que tú manejarías de esa película. Eso depende de los años. Hay años, como las películas pasan los años, tú no las ves las películas. No, pues. Ahora que ha habido esta etapa de preservación que tienes que volver a digitalizarlas y todo eso, he vuelto a ver algunas películas. Pero cada cierto tiempo se hace una, después otra. Entonces he vuelto a mirar y, claro, hay épocas en que La Boca del Lobo me parece que es la mejor. La Boca del Lobo, ¿no? Claro. Hay épocas, me parece, Bajo la Piel, que es la que gusta más a los críticos de cine, de la que ha ganado más premios afuera también. Claro. Hay épocas que me parece a mí La ciudad de los perros. La ciudad de los perros, muy buena. O sea, no tengo una, pero tengo 4 o 5 que sí. Y hay una que es una película que pasó muy desapercibida. No muy desapercibida, pero que pasó desapercibida para lo que yo esperaba. Que es una película que yo hice justo un poquito antes de que Toledo fuera elegido presidente, que se llama Ojos que no ven. Ya. Es una película que cuenta 5 historias simultáneamente. Ah, qué bonito. Es una película larga, dura 2 horas y media, y no tuvo el éxito que yo esperaba que pudiera tener. Fue una película de 70.000 espectadores, o sea, hubo un público, pero
muy lejos de lo que a mí me hubiera gustado, porque era una película sobre un tema que me parece clave del país, la corrupción. La corrupción. Y estamos hablando del año 2002, cuando todavía este tema no se hablaba tanto. Claro. Hoy, que vemos que el país está sumido absolutamente en la corrupción, ese tema ya venía de esa época. Y la película era como, de las 5 historias, en cada una de ellas hay una forma en que se corrompe. Sea el muchachito que va llevando los papeles ahí en el juzgado, claro, hasta abajo, el juez, hasta arriba. Exactamente. Hasta como arriba. atraviesa todas las clases sociales. Claro. Esa película, Ojos que no ven, es una película que yo le tengo mucho cariño, porque además la hicimos con uñas y dientes, porque no teníamos dinero para hacer la película. Es una película que nunca tuvo ningún tipo de ayuda. Entonces ya habíamos ensayado con los actores, con Gianfranco Obrero, con Gustavo Bueno, con todos, ya habíamos hecho los ensayos, todo, y nunca conseguíamos la plata. Entonces cuando yo le dije, miren chicos, los reuní a todos, le dije, la película no va. No va porque no conseguimos el dinero. ¿Con qué actor de carácter te quedas tú? Todos me dijeron, no cobramos nada, hagamos la película. ¿Qué tal es, amigos? Y no, qué amor al arte que había antes. No, y además les gustaba mucho el proyecto, querían hacer la película. Querían hacerlo, ¿no? Yo siempre he dicho que, justo Tony, que es productor, ¿no? Tony Rodríguez, yo le digo a Tony, ¿cuál es la filosofía de las personas que hacen cine en el Perú? Realmente, Patricio, es el amor que le tenemos a esa carrera. Es el amor que la gente no sabe, el amor que le tenemos y cómo lo disfrutamos. Creo que lo más lindo es el hacer la película, ya verla, ya que la ve el público, ¿no? Ya se la regalan ustedes a la humanidad, pero el hacer el proceso, tú lo disfrutas mucho el proceso para ti. El último día de grabación es como que qué pena que acabó la película, o a veces dices que al fin acabó esto. No, a veces digo, vaya, por fin se acabó. Al Claro, fin. esta última, por ejemplo, Ya. El Corazón del Lobo, Ya. que se ha dicho de paso, la película se estrenó ayer, jueves 2, en muchos cines. Explícame esa película, quiero saber qué era. Ahora te cuento. Ahora me cuentas, sí. Esa película pues fue, pero la sensación en general, muchas veces, qué pena y qué alivio, ¿no? O sea, qué pena de terminarla y que todo este grupo que se ha formado y que hemos vivido 1 o 2 meses juntos, todos los días, las noches, hemos compartido tantas cosas, qué pena que se acaba, pero también los rodajes son muy agotadores porque es como que tú te separas de la vida, o sea, ya tú no ves a tu mujer, a tus hijos, prácticamente no los ves. Estás todo el tiempo metido en la película. En los momentos en que no estás filmando, estás haciendo los ensayos del día siguiente, o estás editando, estás preeditando. Claro. Entonces es una cosa muy absorbente. Por eso que hay muchos romances en la película. Se hace una vida interna, prácticamente. Sí, claro. efectivamente. Mira, acabo de leer antes que tú llegaras, ¿no? Que Nicole Kidman se acaba de separar de Kid Urban, que es un cantante de country, después de 19 años. Porque Nicole Kidman se la pasa en Inglaterra grabando y el otro se la pasa en gira. ¿En qué momento se ven? O sea, realmente no hay un momento. Y la familia... Y realmente, claro, Nicole Kidman hace más intimidad, no tiene que ser sexual, más intimidad con la gente que está grabando. Claro. ¿No? Se hace una vida. Y se pasa el tiempo, ¿no? Sí, y me imagino que el tiempo pasa volando como pasa el tiempo volando ahorita. Regresamos por una pausa comercial. ¡Bravo! Sí. Bienvenidos a La Cosa Nostra, un lugar creado para quienes saben disfrutar. Aquí encontrarán un ambiente exclusivo con música en vivo, vinos y licores de primera calidad, tapas españolas, pizzas irresistibles y la mejor compañía. La Cosa Nostra, el lugar donde el buen gusto se encuentra con los mejores momentos. Los esperamos en Avenida Conquistadores 333 San Isidro. Y recuerden, los martes y los miércoles yo los atenderé personalmente. ¿Sabías que hay alguien que puede decirte qué vino elegir sin siquiera probarlo? No, no soy un mago, pero casi. Soy José Bracamontes, sommelier en Subiné, el Club del Sommelier, el encargado de hacer de que cada copa de vino sea una experiencia. No solo pruebo vino, lo estudio, lo analizo y lo armonizo perfectamente con la comida para potenciar sus sabores. El vino no es solo una bebida, es una historia en cada copa. Y mi trabajo es ayudarte a encontrar la tuya. ¿Quieres saber más? Quédate por aquí,
porque apenas estamos descorchando este mundo. ¿Quieres transformar tu contorno corporal de forma segura y efectiva? En Lipoláser Levarón, centro especializado en cirugía estética masculina. Con técnicas innovadoras y la precisión del lipoláser, elimina la ginecomastia y depósitos de tejido graso en abdomen y zonas laterales. Procedimiento ambulatorio rápido y con una recuperación inmediata. Resultados visibles en minutos con la confianza de un equipo especializado en hombres. Lipoláser Levarón, precisión, ciencia y resultados que se notan. Somos el Partido Comunista. Tenemos el objetivo de tomar el poder político. El presidente Gonzalo garantiza el triunfo de la revolución. ¿Está claro? ¡Carguen! ¡Muévanse, mierda! Yo sé que extrañas a tu familia. Si ellos te ven así, eso no es bueno. Y si ellos te ven que eres débil, o que no aguantas, o peor, que te quieres escapar, hijo, tú sabes cómo termina eso, ¿sabes? Aquiles, te busca el camarada José. Tienes buena puntería, Aquiles. ¿No quieres quedarte aquí para que seas de mi seguridad? ¿Has matado a Aquiles? No, mi camarada. Es hora de forjarte. Yo te miro hace tiempo. Tú no eres como ellos. No hablemos de eso. Aquí. Mátalo, yo te mato a ti. ¡Mátalo! Vámonos, Rogelio, vámonos. ¡Aquiles, ¿dónde vas? ¡Morocco, cúbrese! El corazón del lobo, tu nueva película. Me encanta que hayas tomado actores nuevos, porque siempre todo el mundo se queja de que siempre los mismos actores, en cualquier producción nacional, en novelas también, en todos lados. ¿Qué te llevó a llamar a este grupo de gente nueva que refresca un poco la pantalla, no? Sí, bueno, la idea era entrar en el mundo íntimo, desconocido, del día a día de un grupo de senderistas, ¿no? Entrar un poco al corazón de Sendero. Y mirar un poco cómo era su día a día, cómo se relacionaban entre ellos. Entonces, claro, ese mundo desconocido no podía estar poblado por rostros conocidos. Pues. O sea, de repente, un actor que trabaja en una telenovela o que es un actor de teatro, que tú lo has visto en muchos personajes y lo pones en la película, le va a quitar de todas maneras a la película esa frescura y esa sensación de algo más documental, ¿no? Claro. Entonces se necesitaban rostros nuevos. Qué bueno. Rostros nuevos para personajes que tenían escenas dramáticas, donde se necesitaban actores potentes, digamos. No se podía hacer esto con improvisados. Entonces yo tuve la relación con una empresa de casting que me ha traído una de las grandes sorpresas que he tenido. La verdad que yo desconocía que habían tantos actores y actrices que no han tenido oportunidades de actuar y que tienen formación teatral. Hay muchos. Muchos. Entonces, claro, comenzaron a llegar chicos que yo veía y hacía pruebas y me hacían dudar si le daba el personaje tal a este, o le doy al otro, a la chica tal, a la cual. Y así fui armando un grupo de actores que van a ser, yo creo, actores con posibilidades de
de ser conocidos, porque son muchos chicos que no han tenido oportunidades. Muchos. Oye, hay que ser valiente, te felicito, porque acuérdate que en la época de la televisión, en el año 70, para ir a la televisión y aparecer en el cine, primero tenías que ser ojos verdes, ojos azules, pelo marrón, pelo castaño, hasta el que vino pues Michel Gómez, los de arriba, los de abajo, y parece que tomó a esa gente que no pasó el casting para las novelas estándar que habían en ese momento. A todos los que no pasaron el casting, por no tener pelo rubio, ojos claros, fue lo que Michel Gómez se llevó su novela Lo de arriba y lo de abajo, que fue un súper éxito. Ese grupo maravilloso que tuviste, que el casting te envió, ¿qué viste en ellos? ¿Que tenían muchas ganas? Bueno, tenían muchas ganas, tenían mucho talento. A mí me llamaba mucho la atención el caso de la actriz. Hay un protagonista femenino en la película. Hay varias chicas, pero hay una que es protagonista, que es una chica además físicamente muy linda. Entonces, actuaba tan bien, ya tenía, me parece que 30 años, y me decía el muchacho, el que la había traído del casting, me decía que nunca había actuado, o sea, que nunca había tenido una oportunidad. Qué cosa curiosa, porque la chica la vi, leyó 3 o 4 textos, y dije, qué presencia y qué talento que tiene para actuar, ¿no? Entonces, pero ella era, digamos, un poquito la nota discordante, porque era más blancona, ¿no? Claro. Digo, vamos a maquillarla. Entonces llamé a la maquilladora y le dije, maquíala tal como hemos diseñado que va a ser el personaje. Claro. Y la maquillaron, le pusieron, y efectivamente, con el maquillaje ya era una chica que, porque me gustaba mucho su actuación. Te había energía. Las miradas, porque en la película hay una cierta relación amorosa que es una relación prohibida, porque no puedes tú meterte con cualquiera dentro del grupo de Sendero. Claro. No, tienes que tener la autorización del que sea el jefe en ese momento. Claro. Y como esta chica estaba diseñada para estar con el jefe y no con uno de los chicos, que es el protagonista de la película, entonces ellos no se pueden tocar, solamente se miran. Entonces, toda la relación es prácticamente de miradas, de pequeños diálogos escondidas, y la chica lo hacía tan bien. Entonces decidimos hacerlo con ella. Y digo, ¿cómo puede ser que una chica que tiene tanto talento? Lo mismo, el protagonista, que es Víctor Acurio, pero él ya ha hecho una película que es Willak Pirca, que es una película también que ha tenido un éxito hace algunos años. Un chiquito que no es actor, no era, ahora es un actor. Ahora es un actor. Entonces ha sido una experiencia estupenda. Ha sido una experiencia estupenda porque mucha gente nueva. Bueno, el trama de la historia es obviamente pues Sendero Luminoso en su época pico, pues, ¿no? Me imagino. Más o menos. La película empieza cuando todavía Abimael está vivo y continúa cuando él va creciendo, cuando ya ha caído Abimael y queda este grupo comandado por Feliciano. Entonces la película lo que hace es cuenta la historia de un niño que es secuestrado, un niño asánica, masónico, es secuestrado junto con la gente de su pueblo por un grupo de Sendero Luminoso, y este niño va a pasar 10 años de su vida dentro del grupo y forma parte del grupo, se convierte en guía de una serie de acciones y participa, hay el intento, como hacen con todos los niños, de introducirlo en la ideología marxista, comunista, maoísta, pensamiento Gonzalo, claro, ¿no? En todo el entramado de esa cosa confusa que tiene en la cabeza. Y es la historia de él, lo que él ve todos los días. Es una película basada en hechos reales, basada en el libro de Carlos Enrique Feria que se llama El miedo del lobo. El libro se llama El miedo del lobo. Es un libro que ha tenido mucho éxito en librerías y que vale la pena realmente leerlo. La película es una adaptación que coge determinadas partes del libro, pero cuenta la supervivencia de este niño que logra atravesar estos 10 años de su vida ahí con el espíritu siempre de fugar, de huir, porque lo que quiere es encontrar a su padre. Que el día que lo secuestraron, el día que llega ese grupo de Sendero y secuestra a la gente de su pueblo, su padre se ha ido a Satipo, ha ido a hacer unas compras. Entonces él no vuelve a ver a su padre, pero siempre lo tiene en la cabeza, ¿no? Porque él tiene una relación muy íntima con el padre. Con el padre iba a cazar, con el padre hacía todo. Entonces su idea es encontrar al padre. Y veremos pues, en la película, cuando la gente vaya al cine, a ver si logra encontrarse con su padre y si logra salir o no logra salir, si puede fugar o no puede fugar. No, buena historia, sobre todo que está basada en hechos reales, ¿no? Hechos reales, efectivamente. ¿Y cuántos niños habrán pasado por eso? Muchos. Que lograron o no lograron encontrar al padre, que eso ya lo veremos cuando vayamos
y paguemos para ver la obra, como tiene que ser. Pues como que, o sea, yo creo que la importancia de este tema es contar, ¿no? Contar la vivencia de estas personas y las historias que han pasado, al igual que la película que hiciste también del lado, parte del lado militar, ¿no? Todo lo que vivían los militares en ese momento cuando los mandaban pues a la sierra. Estamos dando el lado B también, todo lo que pasaba el grupo senderista, ¿no? Entre ellos, un submundo que nadie ha escarbado, pues poca gente ha escarbado esa parte, ¿no? Así es. Yo creo que mira, la importancia, creo que la importancia de la película reside, y para mí es mi objetivo, en que la gente no olvide lo que fue Sendero Luminoso. Yo creo que es importantísimo eso. Yo leí hace unos años, 3 o 4 años atrás, una noticia en el periódico donde habían descubierto una escuela senderista en Trujillo. Había un tipo, un profesor que tenía un grupo de chicos de los cuales aleccionaba sobre la base de la idea romántica de la revolución a un grupo de chicos, y era un senderista. Entonces, la gente tiende a olvidar lo que realmente es, sobre todo la gente joven, la gente que no ha vivido lo que fue la época terrible de Sendero Luminoso. La película lo que intenta es recordar, o sea, memoria de lo que ha ocurrido para no caer nuevamente en lo mismo. Este es un país, además, Patricio, que repite permanentemente los errores, ¿no? Eso lo vemos nosotros, por ejemplo, en las elecciones presidenciales, ¿no? Sí. Parece que no aprendemos de nuestros errores. Entonces, es muy importante reflejar la memoria, recuperar la memoria, y en ese sentido nosotros hemos hecho la película con el grupo de gente que me ha apoyado y que han apoyado financieramente la película. Más allá de un interés puramente económico, es por dejar el mensaje de recordemos lo que ocurrió, recordemos lo que fue Sendero Luminoso, no romanticemos, para los pocos que puedan pensar en que la revolución que intentó el sátrapa Abimael Guzmán era una posibilidad de desarrollo para el país. Todo lo contrario, ¿no? Fue la peor época, la más triste, la más horrible que ha vivido nuestro país. La vivimos todos, y me imagino cómo habrá sido para ti hacer cine en esa época, de irte a provincia, irte a la selva, irte a la sierra, donde todo estaba en manos de ellos. Pero ¿sabes qué? Hay también una lección muy importante, que mayormente los líderes, mayormente todos los líderes, capturan a sus súbditos con ideas muy románticas. Pero los líderes mandan a sus súbditos a marchar, a pelear, pero ellos no van. Los líderes no van. Los líderes se quedan en su casa de balcón viendo cómo mandan a la gente que los sigue. Pero eso es lo más chistoso, porque eso pasa en todos lados, ¿no? Realmente es increíble, pero eso poca gente lo sabe. Como tú dices, todo comienza con una idea muy romántica. Así es. Y capturan jóvenes, porque los jóvenes tienen esa onda romántica de la lucha y todo cambiar, eso. ¿no? Cambiar, ¿no? La rebeldía. ¿Qué es lo que debemos aprender como país, sobre todo nosotros, de todo esto? Yo creo que además en el Perú es un caldo de cultivo muy grande para ese tipo de emprendimientos y de sueños, porque es un país donde hay muy poca justicia y donde hay muy pocas oportunidades. Existe. Es un país con muchas desigualdades y con muchísima pobreza. Entonces, esa situación se da para que haya esta voluntad de rebeldía, ¿no? Justificada. Pero claro, hay que encaminarla por un camino que sea positivo para el país y no generar el baño de sangre que generó Sendero. Pero yo, de todas maneras, sobre la película, para decir una última cosa, no es un documental, no es una película que muestre, digamos, el sufrimiento. No, es una película que cuenta una historia, que la cuenta dramáticamente, pero convertida en una ficción que tiene un inicio, un medio, un desenlace, que es entretenida, porque es lo que me interesa a mí, hacer un cine, en este caso un cine popular, un cine que la gente puede ir a ver, que puede identificarse con la aventura de este niño y cómo él lucha por tratar de salir de eso y cómo consigue o no consigue, ya lo veremos en la película, pero la idea es una película que pueda ser disfrutada, ¿no? Una película que te puede entretener al margen, digamos, de que pueda ser una película testimonial o importante o histórica. Es para todo público. Absolutamente. Qué difícil es hacer una película en el Perú que llega a todos los estratos con tanta diferencia económica, cultural, social, porque nosotros vivimos en un país que tiene varios países. Es increíble. Es la verdad, tú vas a otro país y ves una ciudad pues parecida a la otra. Acá hay diferencias abismales. Estás en La Molina y al costado tienes a Ate. Estás en, no sé, pues en la planicie y atrás tienes Villa El Salvador. Eso no existe en ninguna parte del mundo. No lo he visto. ¿Cómo hacemos que todos ellos vean una película? ¿Cómo se logra hacer eso? Yo creo que con este tema que has puesto tú en esta película. Porque el terrorismo nos tocó a todos.
a todos. A todos. ¿no? A todos lados, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que ir a verla por cultura general. ¿Puede ser? Claro, y también para pasar un momento interesante, entretenido y aleccionador. Hay películas, me decía un amigo chileno guionista, hay películas que tú ves y sales del cine y te has olvidado de la película. Y hay películas que tú te las llevas. Te vas del cine y la película va contigo durante un tiempo, porque te ha dejado cosas. Claro. Espero que esta película, El corazón del lobo, tenga ese objetivo, ¿no?, con la gente. Yo sí creo que va a hacerlo de todas maneras. Se pide un aplauso para la gran película que es, ¿no? ¿En qué ciudades se ha estrenado? Se ha estrenado en varias provincias, en Lima y en varias provincias. Buenísimo. En Chiclayo, en Piura, en Cusco, en Arequipa, entre otras. Me parece bien. Y sobre todo eso que has dicho del casting. ¿Ves cómo un casting puede fallar? Como un casting puede hacerte un cast completamente increíble de nuevos actores que has conocido, brillantes. Te aseguro que son personas brillantes, ¿no? A veces yo creo que ¿cuántos castings habrán escondido joyas así? ¿No? Ahora, ¿quién se responsabiliza por los castings? ¿A quién los hace? Bueno, ¿Hay un departamento de casting? Hay empresas de casting. La Hay empresa de empresas casting. de casting. Lo que me da pena es que no recuerdo el nombre de la empresa. No que te nos ha preocupes, hecho si no ahora. nos van a demandar, no te preocupes. Pero Mejor no. pero una empresa que la verdad me ha sorprendido mucho porque tenía una cantidad de gente para ofrecerte, ¿no?, de posibilidades. Pero en este caso nosotros contratamos casting. En otras películas mías el casting lo hacía mi hijo, Diego Lombardi. Ah, qué bonito. Sí, pero en esta película no, porque justo le estaba estrenando una obra musical que él había escrito, que se estrenó el año pasado, justo en la época en que iba a hacer la película. Qué increíble. Y entonces, Qué importante que el público vaya esta primera semana. Esta primera semana es vital para querer lo nuestro. Para querer lo nuestro. Igual que en la música, Pancho. Al internacional siempre lo ponen grandote, con un nombre al artista internacional, ¿no? Grandote. Y el artista peruano lo ponen chiquitito. Que falta amor propio. Y yo creo que estamos con una persona que tiene un amor propio muy grande como Pancho, porque apuesta por el Perú, apuesta por esto. Y cine es algo heroico hoy en día. Y lo sigue siendo, Pancho. Yo creo que para hacer cine en el Perú, Dios mío, tiene que gustarte mucho hacerlo, ¿no? Tiene que gustarte mucho hacerlo. Y no te preocupes por los castings. Yo una vez te cuento una historia. Fui a Iguana que me haga un casting. No me aceptaron porque no tenía ojos verdes. Después me llamaron para Gorrión y querían que yo actuara, pero alguien por ahí se robó mi carrera de actor. Pero no importa. Estoy contigo y para mí este es el mejor casting. Te agradezco mucho, Pancho, por esta gran visita. muchas gracias, Gracias por Patricio. todo. Gracias a ustedes. Nos vemos, Marlon.